Buen día con todos, ¿qué tal? Estamos en Criminólogo Valle, en esta sección que se llama Operativo Electoral, que tiene la finalidad de poder entrevistar a diferentes postulantes al gobierno con la finalidad de poder saber qué es la noción y percepción o conocimientos o incluso críticas y opiniones que puedan tener con respecto a la seguridad ciudadana. En esta ocasión estamos con el doctor Juvenal Cereda Vázquez. Le doy el paso de la palabra para que usted pueda presentarse y comentarnos un poquito de usted. Muchas gracias, mi estimado Vane, y también mi saludo a tu institución. Entiendo que es una entidad de criminólogos, pues que están preocupados también en el futuro de nuestro país. Quien les habla es Juvenal Cereceda Vázquez. Yo soy abogado, pero también tengo una formación policial. He sido prácticamente ascendido hasta el grado de coronel en la entidad policial. Entonces he trabajado durante más de 35 años en distintos departamentos o ciudades del Perú, como Lima, Cajamarca, Arequipa, Cusco, Puno, Abancay, entre otras. En esta oportunidad, como docente también del docente universitario en la Universidad Andina del Cusco, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Mi especialidad es Derecho Penal propiamente, pero también, como ustedes, también soy criminalística. O sea, tengo estudios de criminalística, precisamente tengo una tesis doctoral en la valoración de la prueba pericial criminalística en el Perú durante o en los procesos penales en nuestro Perú. Entonces, yo creo que esto es en síntesis mi presentación y candidato a diputado por el Partido Unidad Nacional, con Roberto Quiabra a la presidencia. Unidad Nacional, como ustedes saben, es una alianza entre el PPC, peruanos somos libres también, y desde luego pues, el partido Unidad y Paz, ¿no? Que conforman ahora Unidad Nacional. Bueno, es mi presentación. Muchas ¿Hay gracias. algún número con el cual esté, doctor? Sí, estamos con el número uno. Sin Ujú. embargo, siendo una alianza, todavía estamos a la espera de que se oficialice esta designación. Ok. Doctor, bueno, la problemática que nos trae el día de hoy es justo todo este tema de la inseguridad ciudadana, las políticas que están surgiendo, estas contradicciones de las estadísticas con las autoridades. Entonces, ¿qué nos podría usted decir, su interpretación, su percepción sobre la situación actual, de inseguridad en el país y cuáles también considera que son las causas, tal vez estructurales, que son más determinantes dentro del Perú, ¿no? Sí, bueno, la criminalidad o la delincuencia de nuestro país en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido creciendo exponencialmente. Es preocupante, desde luego, para todos los candidatos que ahora estamos postulando. Ujú. Es un reto prácticamente afrontar y combatir la delincuencia. En verdad, las causas son múltiples. Hay, por ejemplo, desde la pobreza extrema, el desempleo, solamente como algo puntual. Yo he estado trabajando y renuncié precisamente por esta candidatura como gerente de desarrollo económico en la Municipalidad Provincial de Cusco. Entonces, hemos palpado de cerca eh, tanta pobreza en Cusco como en todas las ciudades, como en Lima seguramente también. Pues tenemos bastante comercio ambulatorio, Ujú. bastante personas o trabajadores que están en la calle. Y esto genera también inseguridad, genera delincuencia también. Entonces, imagínense, cuando asumimos la gerencia de desarrollo económico en el año 2023, todavía eran solo 900, más o menos, ambulantes en el Cusco, en el centro histórico. Cuando renuncié eran más de 4.000 ambulantes trabajadores de la calle. Esto quiere decir que tenemos una preocupante y alarmante cantidad de desempleo. Entonces, eso es una de las causas principales de la delincuencia. No queremos justificar, pero lamentablemente el joven que egresa de las universidades, yo soy, te decía, docente universitario, y veo tantos jóvenes que han sido mis alumnos y que ya son profesionales.
ya son economistas, ya son abogados, son contadores, no sé, pero no encuentran trabajo. Es decir, el joven peruano pues sale a las calles, el universitario, egresado de la universidad, y no encuentra un puesto laboral aceptable. Ahora, Esto es esto, preocupante, pero sí, ujú. seguramente en lo que vamos a conversar. Esto también nos podría hacer Adelante, por favor. cuestionarnos, eso también nos haría cuestionarnos también un poco sobre qué parte cree que usted es problema criminal y qué parte es falla del Estado. Claro. Mira, el problema hay que afrontarlo desde la adaptación de normas contundentes, leyes más drásticas. El ejemplo Bukele es uno de ellos cuando pues se tiene que actuar con drasticidad, Ujú, porque otro de los problemas es el sistema migratorio que hemos tenido en los últimos años, desde, podríamos decir, los 5 últimos, tanto venezolanos, colombianos y de otros países, pero sobre todo de Venezuela, que han creció pues las arcas de delincuencia en los últimos años. Entonces, y el Perú, es decir, el gobierno no está afrontando adecuadamente esta problemática. Primero la pobreza, el desempleo y luego el problema migratorio, es decir, extranjeros en nuestro país, que son los que están ocasionando crimen organizado, delincuencia. Y esto es palpable. Entonces, no ha habido una adecuada administración en cuanto a lo que es la migración o el problema de ingresos a nuestro país de personas y gran parte de estos delincuentes, ¿no? Entonces, esto algo que tenemos que afrontarlo con leyes drásticas, muy además, desde luego, de reformar el sistema penitenciario, que seguramente lo vamos a hablar. ahora, justamente ese aspecto de esta discusión, se podría decir, de las dimensiones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, porque si bien la pobreza y otros factores estructurales son funciones que no podemos solucionar lamentablemente a corto plazo, nos llevaría a cuestionarnos qué cambios cree usted que deben de darse dentro de una gestión de seguridad para que la población vea por lo menos resultados reales en corto y mediano plazo, que es lo más inmediato para que no haya muchas más víctimas como que las que ya estamos teniendo actualmente, ¿no? Como lo refleja, por ejemplo, el SINADEF. Claro. Sí, a corto plazo tenemos que reestructurar nuestra Policía Nacional. A corto plazo tenemos que reestructurar también el sistema penitenciario. ¿Y cómo? Por ejemplo, nuestras comisarías están totalmente eh, desabastecidas, no tienen medios logísticos necesarios. Si bien es cierto, tienen unas camionetas que han sido últimamente adquiridas, estas camionetas Sanyo de manufactura china, que ya están amontonadas. ¿Sí? Estas camionetas no Claro, funcionan simplemente. Otra que no tienen los medios logísticos necesarios. El policía se tiene que comprar su uniforme, el policía se tiene que comprar su chaleco antibalas, es decir, con sus propios recursos. Esto es inconcebible. Yo he estado en Argentina, en Ecuador, haciendo todavía algunos cursos y pasantías cuando estuve en la Policía Nacional, y en estos países que son de nuestra región, nuestras policías tienen todo el recurso logístico. Entonces, tenemos que repotenciar, tenemos que darle la logística necesaria, pero inmediatamente, a corto plazo, a nuestra Policía Nacional. De tal manera que, además de los medios tecnológicos, las comunicaciones que debe tener nuestra Policía Nacional, los radios, walkie-talkies, la comunicación inmediata, ahora que tenemos que avanzó tanto la tecnología, los delincuentes son los que manejan mejor tecnología que los policías. Entonces, yo creo que nuestra policía, además de ser reestructurada, porque también hay corrupción policial en la ciudad de Lima, yo trabajo casi en todas las comisarías de la ciudad de Lima. Pues los delincuentes, se sabe quiénes son los delincuentes, en las comisarías sabemos quiénes son los delincuentes y dónde están, pero no se está actuando, por ejemplo, lo que mencionabas en alguna de tus preguntas, con inteligencia policial. La claro. policía puede y sabe dónde están operando estos delincuentes, sabe incluso dónde viven,
pero no los están interviniendo porque también existe corrupción policial. La policía cobra al delincuente y el delincuente hace su agosto pues en las calles, ¿no es cierto? Entonces, y tampoco la policía quiere actuar porque si actúa o si interviene o si imagínate una intervención víctima al delincuente, el policía es juzgado, es procesado. Claro. Entonces, también tenemos que cambiar las normas, darle, empoderar a nuestra Policía Nacional de tal manera que tenga autoridad, que tenga ese empoderamiento para intervenir y para capturar a los delincuentes. Muy Ahora, además, desde luego que también a corto plazo habría que reestructurar el Ministerio Público de Delincuencia. Ahora Dígame. también este tema de la limitación del presupuesto, ¿no? Que es algo que también se limita mucho, también va muy al margen de la realidad de diferentes, incluso regiones o incluso ya llevándolo a Lima, tal vez municipalidades, ¿no? Por ejemplo, hubo ese tema del alcalde Bruce que quería aplicar este tema de las pistolas Taser. Y si te vas a un distrito como Rímac, obviamente el presupuesto no alcanza para poder adquirirlas. Entonces, en ese caso, digamos, en ese hipotético caso que realmente es una realidad, si tuviéramos este presupuesto limitado que existe de una manera, entre comillas, ¿qué podría usted priorizar y qué descartaría como método de acción? Mira, te diré que yo he estado en la administración pública durante bastante tiempo y Ujú. presupuesto hay, existe presupuesto. Solamente la Municipalidad Provincial del Cusco, en la que está últimamente, tiene más de 120 millones de soles para invertir. 28 millones, solamente ha invertido 23 millones. Imagínense, y se está devolviendo más de 100 millones de soles. Entonces, presupuesto tienen las municipalidades, tienen los gobiernos locales. Lo que pasa es de que no hacen sus proyectos, no hacen los proyectos de inversión pública. Y por eso que a veces cuando salimos en estadística decimos, no, el gobierno regional de Lima, de Callao, de todo su presupuesto solamente ha gastado el 30, el 28% y no han llegado al 100% del gasto. Entonces lo que falta es pues especialistas técnicos que pues hagan sus proyectos de inversión, sus proyectos de gasto, de compra, de adquisición de patrulleros, de adquisición pues el Sereno también, si bien es cierto, debería, y eso lo vamos a hablar más adelante tal vez, debería usar armas, igual que el policía. El Sereno, pues es el que llega hoy en día, el Sereno es el que primero llega a la intervención, no así la policía. Hemos ya prácticamente perdido la confianza en nuestra Policía Nacional. Casi no llamamos ya a la policía, ya no llamamos al 105. Más fácil para nosotros si vivimos en Surco, por ejemplo, en La Molina, más fácil es llamar al Sereno, porque el Sereno sí va a llegar y va a llegar oportunamente. Entonces el Sereno también en todo caso hay que dotarles de Pero no, armas, de no cree, logística necesaria. Y las no municipalidades cree, tienen ujú. presupuesto. Pero no cree que tal vez esta exposición que se tiene, por ejemplo, en el Sereno, y fue un debate que incluso también tuve en los medios, que es esta mutación que estamos haciendo del serenazgo a pasar de un cuerpo civil, si bien se puede decir meramente preparado, de forma muy escasa, a mutarlo a un campo de intervención, ¿no sería también poner en riesgo un cuerpo civil? Ya que no está preparados, obviamente, como reacción como un PNP a la intervención directa, ¿no? Porque también incluso hemos tenido serenos que han fallecido en intervención y eso también es un riesgo de negligencia municipal. Claro, tiene razón, tiene razón. Una fuerza de apoyo a la Policía Nacional. La Policía Nacional, de acuerdo al artículo 166 de la Ujú. Constitución, es el titular incluso de la investigación, la persecución del Claro. delito. ¿No es cierto? Incluso digo de la investigación. Y esto lo vamos a ver más adelante también, cómo es que así en todo caso el Ministerio Público ahora ha asumido esa función. Ahora, Pero a también, lo que me dice usted, ujú. a lo que me dice usted, es una mutación, efectivamente. En los últimos años ya, por eso vuelvo a decirte, en los últimos años ya la Policía Nacional ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque la inacción de nuestra policía. Uno llama al 105, pues primero nunca viene. Segundo, que Bueno, pues si sí. uno va a denunciar a la comisaría, le dicen pues no,
mi patrullero no tiene gasolina, más aún no tenemos patrullero. Si usted tiene carro y ya pues nos puede llevar. Ahora, Claro, quiero hacer la denuncia, quiero hacer las declaraciones, no tenemos papel, no tenemos en qué escribir. se cayó el Entonces, sistema, eso ¿no? tiene que cambiar. Sí, tenemos que darle a la policía todos los recursos necesarios. Ahora, lógicamente, y esto te lo digo ya así abiertamente, y yo lo he anunciado en muchas entrevistas también, Ujú. y la Policía Nacional también en los últimos años ha ido acaparando funciones indebidas. Por ejemplo, tenemos policía ecológica, tenemos Ah, policía claro, también había una de mutación. comunitaria de patrimonio, tenemos policía de tránsito, que claro podría ser, pero en otros países el tránsito lo ve las municipalidades. O sea, Claro, y tenemos miles, a nivel nacional tenemos más de 12.000 policías en tránsito. Entonces, si bien es cierto, el tránsito a veces el peruano no respeta a otra persona más que al policía, pero también la policía ya ha perdido esa credibilidad. O sea, necesitamos darle a la policía la persecución del delito, del delincuente, la investigación del delito y otras funciones se pueden municipalizar. Por ejemplo, medio ambiente, policía ecológica, policía de turismo, policía, no sé, hay una infinidad de especialidades policiales que muy bien pueden municipalizarse y darle el soporte necesario a la Policía Nacional, que todos los efectivos policiales sean operativos y investiguen y persigan el delito, claro, ¿no? justo va a borde todo este tema de reestructuración real, ¿no? Sobre este cuerpo policial, donde también creo, o al menos me puedo estar equivocando, pero creo que también desde mi punto profesional, a veces también falta esta instrucción que vaya más cuerpo civil también a la policía como apoyo, ¿no? O sea, como cuerpo directivo. A veces tenemos mucho policía en oficina, ¿no? Que a veces también es una gestión que a veces administrativa que lo puede realizar tal vez alguien especializado en gestión pública y tendrías mucho más cuerpo, una logística más transparente, etcétera, ¿no? Pero también otro tema que preocupa mucho es este punto que, que se aborda con respecto a la percepción, ojo, percepción de seguridad, entendiendo que muchas veces también o puede superar también la incidencia real delictiva, que a veces también es un discurso que la policía misma maneja. Pero acá vemos que se está aplicando un poco al revés con respecto al estado de gobierno. ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Cómo usted recomendaría esta forma incluso de diferentes factores estructurales que hay de medios, etcétera, que tratan de incentivar esta percepción del miedo dentro de la población? O sea, ¿es algo legítimo? ¿Es algo que no es legítimo? ¿Es algo que sí está acompañado de estadística, que no lo está? Sí, la percepción de inseguridad ciudadana es latente, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Ujú. En los últimos años, valga la redundancia, hemos prácticamente todos, hasta mi persona, ha sido blanco de la delincuencia de alguna manera. De repente usted y todos los que nos están escuchando en algún momento han sido objetos de asalto, arrebato en la calle, o por lo menos de que alguien lo ha estado persiguiendo. Entonces existe esa percepción de inseguridad, existe ese temor de que en cualquier momento nos pueden asaltar. Y no solamente eso, sino también las casas, las viviendas han sido vulneradas en más de una ocasión, donde usted ha vivido, donde yo he vivido y todos los peruanos, algún vecino ha sido asaltado. Entonces, Claro, esto es real, no podemos negarlo, pero para esto tenemos que, pues, tomar estrategias a corto y mediano plazo. En este caso, por ejemplo, a corto plazo, organizar a nuestras comunidades, las juntas vecinales, las redes de cooperantes, nuestra Policía Nacional a través de esto sí, es una responsabilidad y desde luego también es una función o atribución de la Policía Nacional organizar a la comunidad como los hay en todo sitio, en Surco, en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, no sé, la policía, lejos de estar preocupándose en otras, lo que usted lo ha dicho, la parte administrativa, logística, y eso también resta la operatividad policial,
resta la función policial. Imagínate, tenemos más del casi el 20% de los policías, son 140.000 policías, y por lo menos unos 40.000 están dedicados a la administración, es decir, a la parte administrativa. Claro, Esto se tiene que eliminar. Los policías son operativos. Si bien es cierto, necesitamos un administrador, pero tendrá un que ser pues por comisaría conocimiento. dos o tres, a lo mucho. Claro, para que hacer la parte administrativa, pero no así. Pues en una comisaría, si son 50, pues por lo menos 15 son administrativos y solamente 35 son los operativos, o hasta más, 20 son operativos, o perdón, administrativos. ¿Por qué? Porque tiene que controlar el combustible, tiene que controlar la salida de los patrulleros, que tiene que hacer la relación de los servicios, etcétera. Entonces eso se tiene que eliminar. La policía es netamente operativa. No podemos permitir de que y es que también el policía se acomoda, pues, ¿no? Es decir, como existen esos puestos administrativos, prefieren trabajar administrativamente y no estar en las calles. Entonces, la sensación de inseguridad solamente se va a eliminar organizando también, trabajando de la mano con nuestra ciudad, es decir, con los ciudadanos y policía. Un binomio, policía y ciudadanos. Organizarlos mediante juntas vecinales. Por ejemplo, si yo vivo en Surco, pues la comisaría de Surco tendrá que ir barrio por barrio y decir, vamos a organizarnos, vamos a hacer charlas, capacitarme y tendremos que tomar estrategias, por ejemplo, alarmas, avisos entre vecinos, ahora que la tecnología ha avanzado tanto, de tal manera si percatamos un sospechoso por nuestra calle, inmediatamente activar nuestros sistemas de alarma y para poder capturarlos inmediatamente. Entonces, esto está escrito. Lo que pasa es de que no se está dando cumplimiento, no se está ejecutando y tenemos que activar la organización. Vuelvo a decir, este es un binomio, Policía Nacional y ciudadanía, pero de la mano. Y desde luego, pues la delincuencia va a ser fácilmente combatida. Ahora, eso también nos lleva a este tema policial, por ejemplo, cuando se hicieron propuestas del 50-50, por ejemplo, de trabajar 50% uniformados, 50% de civiles dentro de la PNP como una forma de trabajo de inteligencia o de investigación. ¿Usted cree que la Policía Nacional del Perú está capacitada en investigación en su mayoría? Y en caso de no serlo, ¿cómo usted cree que debe fortalecerse esta capacidad de investigación e inteligencia para enfrentar, por ejemplo, esta mutación del crimen organizado, esta mutación del cibercrimen, o incluso ya enfrentamientos a criminales transnacionales que están presentes dentro del Perú, ¿no? Mire, si bien es cierto, es difícil, pero no imposible. Y más aún, yo diría de que la inteligencia policial no puede ser 50-50. Es decir, no podemos hablar de que 50 trabajen de civil y 50 uniformados. Es una exageración. Eh, Solamente como una experiencia. Yo estoy trabajando como comisario en la ciudad del Cusco, comisaría Cusco, y solamente tenía 4 de inteligencia, 4 Mm. policías. Y esos 4 me producían todo, me daban la información de todo porque ellos estaban tras de delincuentes, trabajaban de civil, lógicamente, y se sabía quiénes eran los delincuentes. Hemos controlado la delincuencia, y le hablo todavía de los años 2012, 15 al 2018, ¿no? 17 más o menos. Se ha capturado bandas de delincuentes, pero la inteligencia policial es importante, pero no podemos exagerar, no podemos decir si el 50% de los policías van a hacer inteligencia policial, no, suficiente, por comisaría que designemos 4 policías por comisaría, son los 4 que van a darnos información de la delincuencia, pero mediante estrategias de inteligencia policial. Entonces, igual, tenemos que eliminar estas unidades, por ejemplo, pues que se tienen de inspectorías, que lo único que hacen es, pues, hacer contrainteligencia a los policías. Si bien es cierto, es necesario un órgano de control, pero este órgano de control ya tendría que ser de repente hasta externo, porque estas inspectorías, lo único que hacen a veces al policía que está infringiendo o que está en una infracción administrativa, pues al final también hay corrupción.
O sea, lo arreglan ahí y no hay una eficacia en cuanto a la sanción administrativa, al régimen Claro. disciplinario. También el régimen disciplinario se tiene que modificar porque la disciplina se ha perdido, no solamente en la policía, también en nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, pues el policía no tiene esa disciplina policial. Fácilmente uno no puede llamarle la atención, mucho menos sancionarlo administrativamente, porque ya recurre al órgano civil y hace una serie de demandas contra el superior que lo ha sancionado. Entonces estas cosas también se tienen que modificar y se tienen que regular. Necesitamos policías de inteligencia policial, sí, en las calles, para que, pero no es demasiado, no es mucho. Tenemos que activarlos, tenemos que motivarlos, tenemos que darle los recursos necesarios. El policía de inteligencia policial pues, tiene que tener sus cámaras, tiene que tener su conexión hasta satelital de repente para que pueda hacer el seguimiento, vigilancia a los delincuentes y que produzca, porque no puede ser pues de que tengamos hoy en día agentes de inteligencia, pero que no producen, ¿no? Más parece que se hubieran creado puestos para que, fantasmas para que se puedan cobrar sueldos y no producen en cuanto a lo que es la inteligencia policial. Ahora, eso es otra cosa bien interesante y ya hacer esta pregunta para ya entrar a una pequeña pausa, un pequeño break. Es, por ejemplo, en este proceso de información, en su experiencia, justo que ya ha manejado, por ejemplo, cuerpos de inteligencia, ¿dónde usted cree que se pierde esta información crucial? O sea, por ejemplo, ¿en qué cadena? O sea, por ejemplo, en comisaría, en fiscalía, en juzgado, ¿dónde es el quiebre de estas fuentes informativas? Hablando de Ministerio Público y Policía Nacional, es decir, la relación que se tiene en cuanto a lo que es la investigación del delito, esta función más pareciera de que es el gato y el ratón, ¿no? Es Ujú. decir, el gato es el Ministerio Público y el ratón el policía. ¿Por qué? Porque cada uno actúa por su lado. Entonces, esto también tenemos que eliminarlo. Tenemos que hacer que el fiscal pues trabaje de la mano con el policía, porque el policía, por ser lo profesional, no le da toda la información al Ministerio Público. El Ministerio Público igual prefiere no trabajar con la policía, prefiere trabajar solo y al final los delitos nunca se investigan. Imagínate cómo es posible de que hoy en día las investigaciones penales duren años, Sí. duren 8, 10 años y hasta 15 años. Inconcebible. Esto se tiene que eliminar. Los delitos se tienen que investigar pues máximo en 20 días. Y si son complejos, pues será 6 meses, quién sabe, pero imposible que puedan durar 3 años, 4 años, 8 años. Y al final prescribieron y simplemente se archivan los procesos y quedan pues impunes los delincuentes. Te comento, no, desde luego que cuando todavía eran las fuerzas policiales, es decir, la Guardia Republicana, la Policía de Investigaciones y la Guardia Civil. La Policía de Investigaciones era pues la que investigaba y las comisarías tenían una sección de investigación de delito. Se hacían los atestados policiales en 24 horas. En 24 horas se tenía que hacer un atestado policial con delito flagrante, lógicamente, y determinar si tenía o no responsabilidad la persona a quien se había detenido. Que es fácil, ¿no? Si nosotros capturamos a un delincuente, pues que ha asaltado, ha robado o ha matado, entonces es evidente de que tiene que ser sentenciado. Es evidente de que es el responsable, pero hoy en día no, pues no, la fiscalía necesita mayores pruebas, necesita los videos, necesita los testigos, necesita mayores elementos probatorios y al final todo se manipula y queda en nada, quedan impunes los delitos. Entonces necesitamos reformular, necesitamos reformar este sistema. La policía y el Ministerio Público tienen que trabajar de la mano muy estrechamente y devolverle también a la policía esta investigación policial, la persecución del delito. Lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución, dice que el policía debe investigar y combatir la delincuencia. El Ministerio Público, lógicamente, garantiza la legalidad del proceso. Entonces, esto tiene que ser de la mano. No podemos. ¿Por qué ha fracasado? Ha fracasado la investigación del delito
porque el Ministerio Público no ha tenido una adecuada y eficaz acción. Solamente un ejemplo. Antes con la Policía de Investigaciones, pues el policía tenía competencia nacional, ¿no? Es decir, el policía de investigaciones, si el delincuente había fugado a Tacna, de Lima a Tacna, con una simple llamada telefónica a su homólogo de Tacna, hacía de que lo capturen. Ya hubo un pequeño corte técnico. Nos había estado comentando, doctor, sobre esta dilación operativa que había en estos casos de investigación, incluso donde pasaba que podías a través de una llamada telefónica de Lima Tacna hacer una captura, ¿no? No se podría dar continuidad a esta idea que estaba desarrollando. Claro, efectivamente, pues antes, no hace mucho tiempo, desde luego, pues son 2 décadas creo que ha pasado, que ya ahora se ha unificado nuestra Policía Nacional y ya no se tiene esta Policía Especializada de Investigaciones, la PIP. Eso es lo que queremos devolver también ahora en cuanto a lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público debería tener competencia a nivel nacional, es decir, que pues tenga una interconexión inmediata y fluida con su homólogo similar, por ejemplo, el de Lima con Cusco, con Tacna, con Tumbes, de tal manera que la persecución del delincuente sea inmediata. La Policía Nacional ha perdido también esta interconexión, porque, como lo mencionaba, la Policía de Investigaciones era el que tenía este nexo, pues, ¿no? Es decir, el delincuente fugaba a Puno, pues fácilmente con una llamada telefónica hacían de que lo capturen en Puno. Hoy en día, si bien es cierto, existe una comunicación de la Policía Nacional, pero no es especializada, no es una comunicación pues concentrada a la investigación y persecución del delito. Esto tenemos que modificarlo. Muy además, desde luego que tenemos que, ya lo decía, empoderar a nuestra Policía Nacional. Ahora, Normas que... Adelante, dígame. ahora ya yéndonos, por ejemplo, al tema penitenciario, que es otra problemática también muy fuerte de nuestro país. Dentro de este aspecto, ¿qué reforma específica usted considera indispensable para poder evitar que estas cárceles, por ejemplo, también sigan siendo centros de mando criminal? Y más incluso de este desarrollo, también, ¿qué identifica usted que es el problema? ¿El funcionamiento del INPE o cómo también está desarrollado el modelo penitenciario peruano? Gracias, gracias por la Ujú, pregunta. Sí, otro de los problemas latentes que tenemos es el crimen organizado, pero administrado desde los penales. ¿Por ujú, qué? Porque existe, vuelvo a decirle, corrupción. Mira, te comento, yo también tuve la suerte de trabajar en el penal de varones de Quencoro en Cusco. ujú, He sido incluso director de este penal. Y cuando hemos estado administrando como director de este penal de varones de Quencoro, pues hubo una empresa de fabricación de concreto para fabricar bloquetas de cemento y postes de cemento. Y tuvo una magnífica idea este empresario de Arequipa, un arequipeño, una empresa. Me dice, ¿por qué no implementamos una fábrica de postes y concreto, es decir, bloquetas de concreto en el penal? Porque había espacio. ujú. Entonces nos pareció formidable la idea y dijimos, ya lo ejecutamos, un convenio y ejecutamos. Y el penal de varones de Quencoro fabricaba postes de cemento y bloquetas de cemento para construcción de edificaciones y teníamos casi un 40 o 50% de los internos que trabajaban en este centro de producción. Y desde luego la empresa les pagaba, no será el pago que se da pues en la calle, pero sí tenía una retribución económica. Entonces queremos ahora en esta ocasión reestructurar el sistema penitenciario, que los penales sean centros de producción, fábricas, como en este ejemplo. Pero lo que te comentaba, pues duró 2, 3 años, creo. Después vino derechos humanos, que no se le puede obligar al interno para que trabaje. Y además, este es un penal, este no es un centro no es una fábrica de cemento. Entonces, Eso, imagínense, ¿eh? ajá.
Eso también Imagínense me cómo. lleva, eso también me lleva a este debate popular que está habiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, y esas serían dos preguntas que sería como, por ejemplo, ¿cómo usted plantearía esta política integral de reinserción que realmente reduzca, por ejemplo, la reincidencia, especialmente en los delitos que son violentos y de alto impacto? Y otro tema es que también, ¿es realmente la reinserción seguridad o es un discurso políticamente correcto nada más para el uso de campaña? Porque eso también son dos puntos o sea, que no comparto personalmente, pero que lamentablemente la ciudadanía se da mucho a voces, en voto, ¿no? En discusiones, por así decirlo. Gracias. Sí, es necesario la reinserción, pero una reinserción efectiva, porque el delincuente, pues, pese a haber ya cumplido su pena o su castigo, sale y sale a delinquir, y con mayor capacidad, con mayor instrucción, porque en los penales ha continuado su accionar delincuencial a través de los medios de comunicación que hoy en día fácilmente se realiza. Pese que tenemos bloqueadores en los penales, ¿ah? Bloqueadores de comunicaciones telefónicas, satelitales, etcétera, pero pues el interno y el peruano es tan astuto que simplemente desbloquea estos aparatos y tienen comunicación fluida con el exterior. Yo lo digo con conocimiento y causa. Primero porque conozco, he trabajado y segundo como abogado he visitado los penales y los señores tienen pues sus celulares a vista y paciencia de los agentes penitenciarios. Entonces, esto tenemos que cambiarlo. ¿Cómo buscar la reinserción, la rehabilitación efectiva del preso o del interno? Pues trabajando. El delincuente o el interno, vamos a llamarlo así, pues tiene que trabajar en los penales. Tenemos que despercudirnos de derechos humanos que protegen, como el ejemplo que te he puesto cuando hicimos esta Ujú, fábrica de bloquetas y postes en el penal de Quencoro de Cusco. Pues tenemos que despercudirnos y que el Ejecutivo, a través de los legisladores, pues tengan leyes y que los penales sean centros de producción, centros, quién sabe, industriales incluso, donde el interno vaya y trabaje y se va a reinsertarlo después, posteriormente, al haber cumplido su pena, hacia la sociedad, pero con un oficio, sabiendo de repente electricidad, mecánica, no sé, pero que tiene que ser efectivo. No podemos, hoy en día el costo de mantenimiento de un interno es 30 soles aproximadamente en los penales. Y eso le cuesta a nosotros, los peruanos, a nuestros bolsillos, claro, porque tenemos que pagar al interno, es decir, al preso, al delincuente que está privado de su libertad, tenemos que pagar todos los peruanos. Entonces, esto no puede ser así. Se tiene que auto mantenerse, se tiene que hacer de que los penales pues tengan su autofinanciamiento. Si tendríamos centros de producción, y, no hablemos de exageraciones, de repente algún candidato dijo, pues no, hay que sacarlos a que hagan carreteras. Esto sería de repente tal vez ya algo no viable. Que el ejército los controle. Claro que sí, podría darse, por ejemplo, los agentes penitenciarios, hay una red de corrupción terrible. Yo sería de la idea, esto ya como algo personal y también como candidato a diputado, de que estos agentes penitenciarios pasen en su totalidad a la Policía Nacional y que los penales sí sean custodiados por los efectivos del ejército peruano y de las Fuerzas Armadas. De tal manera que la seguridad propiamente, la seguridad estoy hablando, no a tanto así la administración, pero la seguridad esté a cargo del ejército peruano. La administración con menos cantidad de personas administrativas se puede llevar y que sean centros de producción. Más aún lo que decía Roberto Quiabra, candidato presidencial por Unidad Nacional, ujú, pues que las visitas no sean presenciales. Lógicamente, usted habrá visto en muchas películas, pues los penales son mediante locutorios. O sea, usted lo está viendo mediante una lámina transparente, un vidrio, no sé. Ve a su claro, visita, pero se comunica mediante un fono un y está teléfono, hablando, pero y eso está siendo monitoreado por un agente penitenciario, a ver qué claro, están hablando, ¿no? se Porque él está transcribe, tramando sí, una fuga. Entonces,
Algo así tienen que ser los penales. No pueden tener hoy en día, pues, visitas, imagínate, tienen hasta visitas íntimas. O Sí, sea, pues pues, van, otras palabras, estas personas, pues, que hacen negocio servidoras sexual sexuales. Ujú. y tienen sus visitas íntimas. Uno, como dice Roberto Quiebra, pues el delincuente se le antojó ceviche, llama, porque tienen teléfonos, llama a su familia y dice, me antojó ceviche, y le traen su ceviche, ¿no? Al penal. Es decir, no tienen el peso de la ley en contra de ellos. Ellos están felices, son centros de esparcimiento hoy en día. Entonces los penales tienen que ser centros de confinamiento, como lo son en El Salvador con Bukele, centros de confinamiento, de disciplina, donde también trabajen centros de producción. A lo que ha hecho este Bukele, yo agregaría en el Perú que sean centros de producción, porque solamente así vamos a buscar la reinserción y la rehabilitación del interno. El interno va a trabajar en los penales. Y no hay eso de que pues no se le puede obligar, derechos humanos no lo permiten. No, están privados de libertad porque han cometido algún delito y tienen que trabajar. No se le está haciendo trabajos forzados, simplemente que trabajen y que pues también se asegure la reparación civil, porque imagínate, un delincuente que ha violado, pues tiene que pagar una reparación civil a la víctima. Y generalmente no lo paga, salen libres de los penales y no pagan. O sea, cumplieron su pena, su castigo y no pagan a la reparación civil, es decir, la víctima sigue pues, con sus tratamientos psicológicos, no hay quien les pague. Entonces, siendo centros de producción, los ingresos propiamente irían a pagar también a la víctima de este delincuente para que se repare el daño que ha producido. ¿Y qué Entonces opina yo de este creo que estas cosas son aspecto? viables. ¿Qué opina de este aspecto de la privatización de las cárceles, por ejemplo? Otra de las opciones sería esa, pero también, lógicamente, tendría que tener ingresos. Sería otra forma de que el Perú, pues siendo un gasto, sería al contrario un ingreso para el Estado con la privatización de los centros penitenciarios, ¿no? Y que una empresa privada, pues, va a ser lo mismo que le estoy diciendo, pero que bajo esas condiciones, de que sean centros de producción, sean privados o públicos, pues produzcan para el Estado y que el Estado, al contrario, reciba ingresos de los centros penitenciarios. Hoy en día te decía que es un costo de 30 soles aproximadamente por interno, cuando el soldado solamente percibe 12 soles. Imagínate, más del 60% se tiene que entregar a los delincuentes o a los presos. Entonces, esto tenemos que reformularlo, tenemos que... Entonces, y no es cosa, no es casi podríamos, inmediato ese. podríamos Sí, decir que adelante. más, podríamos decir que es más que un tema del INPE, viene a ser ya todo un tema más de modelo de ejecución penitenciario. Entonces, como manera de síntesis tal vez de este aspecto, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo con ese Claro, punto? no, pero hay que cortar. Lógicamente, ya yo estoy de acuerdo de que el INPE se reestructure. No vamos a votarlos. Ellos van a seguir trabajando en el sector público, pasarán, si no es al Ministerio de Justicia, pueden pasar todos los agentes penitenciarios a la Policía Nacional para que sigan prestando sus servicios y los centros penitenciarios sean la seguridad, sea a cargo de nuestro ejército. Pero bueno, en todo caso, lo que usted me decía, privatizarlo. Pero vuelvo a decirles, tienen que ser centros de confinamiento y tienen que ser centros de producción donde el interno realmente trabaje y que pues se reinserte a la sociedad con un oficio, con un trabajo, que ya lo ha aprendido o ha tenido la experiencia en los penales, ¿no? Ahora, otro aspecto de la seguridad que también no se habla, al menos en mi particular, que me dedico a la criminología educativa y creo relevante también conversarlo con políticos, es el tema de la niñez, las escuelas y la prevención, ¿no? O sea, que vaya alineado a este punto tal vez a largo plazo sobre qué rol debe de cumplir la escuela también dentro de la prevención del delito o de la conducta antisocial, ¿no? Entonces, en ese acuerdo, ¿qué medidas tal vez usted podría plantear para que la escuela, por ejemplo, también sea un espacio real de prevención de violencia escolar, bullying y grooming? No tanto como tarea del Minedu, por así decirlo, como un protocolo externo a una funcionalidad, sino
como una medida real de seguridad ciudadana preventiva, porque hemos tenido un inicio de año con alto índice de violencia, hemos tenido harto, por ejemplo, temas de salud mental escolar, hasta a nivel universitario hemos tenido casos de suicidios muy sonados dentro de algunos centros universitarios. Entonces llega a ser un tema que también se aborda poco dentro del entorno. O sea, se habla de salud mental, pero no se habla de este punto desde la medida de la prevención y la seguridad ciudadana como forma de Estado también, ¿no? Sí, gracias. Mira, la educación ya hace muchos años, muchas décadas ha fracasado en nuestro país. ¿Por qué? Primero, porque no ha habido, no se ha invertido en educación, ¿no? No hemos tenido una adecuada capacitación del docente, docentes que no tienen vocación, que simplemente pues no se capacitan, muy además que ganan poco, pues muy poco resultado también podemos tener. Entonces la educación ha fracasado en nuestro país, muy además, desde luego que no son centros de prevención, como lo decías, nuestras escuelas, no hay una prevención hacia lo que es el delito, no hay una prevención a que el estudiante, el niño, el joven, pues tenga que en el futuro ser un hombre, un ciudadano de prestigio, un ciudadano profesional, un ciudadano pues capaz de afrontar su realidad propia y además en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, los centros educativos y las universidades, sobre todo, tienen que tener un presupuesto adecuado, tienen que tener orientación vocacional, muy además de que el estudiante tiene que ser adecuadamente formado. Te cuento nada más, como abogado he tenido una experiencia en un centro educativo inicial, imagínate, ¿ah? Ujú. Ha habido este bullying y el grooming también entre ellos, y se han ido hasta la etapa judicial, imagina, o sea, niños de Claro. 8 años, 10 años, que han sido incluso, los varoncitos supuestamente habrían tocado o haber hecho tocamientos indebidos a las mujercitas. Y los padres de familia al enterarse denunciaron lógicamente y actualmente está en un proceso penal. Entonces, ¿cómo es posible que tenga que ocurrir esto? No hay un adecuado control. Es decir, también a los docentes, a los directores, poco nada les importa. Peor en las universidades, ¿no? Ayer nomás que yo llegaba de la ciudad del Cusco, estamos en Lima para serte Ujú. franco, pero ayer venía del aeropuerto y pasé por el Callao, por la Universidad Nacional del Callao, y en el parque que está hacia el frente, por lo menos 100 estudiantes tomando bebidas ese parque, totalmente borrachos, otros jovencitas, mujeres peleándose. Y entonces, ¿dónde está ese control? ¿Quién controla? La autoridad policial, lógicamente, pero la autoridad universitaria, pues nada le importa, porque dice, desde las paredes de la universidad hacia adentro, yo lo podré controlar por afuera, no me interesa. Pero eso no puede ser así. Y no solo eso, te cuento la experiencia en Cusco, igual sucede. La Universidad Andina, la Universidad Continental, que son particulares, diariamente los jóvenes se dedican a la ingesta de bebidas alcohólicas y a las drogas. Diario, no es solamente los fines de semana. Entonces tenemos un alto grado de alcoholismo estudiantil, un alto grado de alcoholismo universitario. Los jóvenes ya no van a estudiar, van solamente a hacer vida social, a comprarse su trago barato, es decir, un alcohol metílico que les cuesta pues 10 soles la botella, y lo combinan con su gaseosa y están envenenándose. Entonces, esto tenemos que controlarlo. La autoridad universitaria tiene que preocuparse, claro, lógicamente. La educación, la prevención de estos hechos es desde la niñez, desde casa, en realidad. No podemos tampoco echar la culpa de que no, bueno, pues ahora ya son así. No, desde los padres de familia. Los padres de familia tienen que preocuparse dónde están sus hijos, desde cuando son niños, jóvenes, desde el colegio, porque desde el colegio salen y se van a tomar bebidas alcohólicas. Entonces, en Y nuestro país, ahora tal este es vez uno de los problemas. ahora tal vez en un punto de temas tal vez más fuertes que también han sido incidencias dentro del país, que es el tema de la violencia sexual infantil. ¿Quién cree usted que debería asumir responsabilidad política en lo que viene a ser la violencia sexual infantil?
Mire, esta responsabilidad recae lógicamente en las autoridades, pero por sobre todo en los padres de familia. O sea, ¿por qué? Porque también los padres no han recibido una adecuada formación en su momento, ¿no? Los padres de familia, pues, con tal que no moleste el hijo, pues lo dejan vivir su vida, no tienen el mismo control. Te decía, por ejemplo, otra anécdota. Ujú. He estado trabajando como gerente de desarrollo económico en Cusco, en la Municipalidad Provincial del Cusco. Hicimos con frecuencia se hace una redada, una intervención a estos centros nocturnos y nos llevamos a muchos menores de edad, menores de 14, 15 años a la comisaría, borrachos. Y en la comisaría, los padres de familia metiendo lío a los policías. Lo peor, denunciando a los policías por qué los habían detenido a sus hijos menores de edad, que ellos tienen derecho a divertir. Cuando el policía y la municipalidad los iba en precaución, en salvaguarda de su salud, de su vida, porque esos son menores de edad. Imagínense pues que borrachos se peleen, se acuchillen o pase cualquier otro incidente. Entonces la prevención, la educación nace en casa. Tenemos que educar a nuestros padres de familia, pero desde la niñez hoy en día, ya desgraciadamente pues son otras generaciones, pero tenemos que trabajar ahora con los niños, los jóvenes, ahora, para que estos no incurran en delito, para que estos sean pues efectivamente el futuro de nuestro país, el presente y el futuro de nuestro país. Entonces, esta Ahora, responsabilidad no solamente es de los padres, ujú. pero también de las autoridades y también de las autoridades educativas. Ahora ya entrando ya a nuestras últimas tres preguntas. Ya, Claro. la principal, una de las primeras podría justo ser, digamos, ¿qué respuesta le podría usted dar a quienes piden este concepto muy popularizado de mano dura inmediata como en Bukele? ¿No cree usted que se puede implementar un modelo así dentro de nuestro país? Yo estimo que sí, yo estimo que sí. Pese a que podamos colisionar con los derechos humanos, pese a que, pues, usted sabe que Bukele actualmente incluso lo tildan de dictador, Ujú. incluso de abuso de poder, de abuso de derechos humanos, ¿no? Nayib Bukele, dicho sea de paso, va a llegar el 29, 30 y 31 al Sí. Cusco. Lo estamos invitando para que pueda transmitir su modelo y nosotros replicar de alguna manera este modelo Bukele en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Pero sin embargo, debemos de ser también cautos, medibles en cuanto a lo que es los derechos humanos, sin excesos, sin abusar de la persona, sin violar sus derechos personales o sus derechos fundamentales, pero que sí necesitamos mano dura, sí, necesitamos mano dura, porque la delincuencia nos está ganando, la delincuencia se está prácticamente normalizando en el Perú. Ya escuchar en los noticieros de que un sicario ha victimado a toda una familia delante de sus hijos. Imagínense en fiestas de niños, La eh, regidora, ¿no? La a regidora Elena regidora que lo han Rojas. victimado cuando ha estado entregando juguetes, su chocolatada por Navidad. Entonces ya estas noticias ya al peruano ya le es normal escuchar. Ya antes era de repente escandaloso. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo está pasando esto? No pasaba en nuestro país, pero ahora ya diariamente ya nos parece normal. Entonces esto tenía que ser con mano dura. Y Necesitamos mano está, dura y está de en acuerdo el sistema. con declarar esto del crimen organizado como una amenaza de seguridad nacional a nivel de terrorismo. Como terrorismo urbano. No tanto así porque es delincuencia, no es un terrorismo ni urbano ni terrorismo propiamente dicho, pero sí necesitamos afrontarlo, sí necesitamos tomar al toro por las astas y decir ya pues basta, y que no es difícil, ya lo he dicho, no es difícil una inteligencia policial efectiva en los barrios, en las calles, en las ciudades, no es difícil. Usted me decía 50% de los efectivos. No, en una comisaría con que tengamos 5 agentes de inteligencia es suficiente y se sabe quiénes son los delincuentes. Ellos conocen.
Lo que pasa es de que también existe corrupción policial. Entonces, cero corrupción en nuestro país y mano Ahora, dura sin abusar los derechos humanos, lógicamente. ahora si en el caso supuesto hipotético, digamos, usted asume el cargo y descubre que una política suya en seguridad no demuestra resultados, no es funcional, no sirve, ¿qué pensaría más para usted? ¿Admitir públicamente el aspecto legislativo como una falla o tal vez preocupar el hecho de no mostrar una debilidad política y no aceptarlo, como a veces suele pasar dentro de las autoridades que tenemos? Yo creo para que tengamos eficacia, efectividad en nuestras estrategias, tenemos que ir de la mano con la ciudadanía, que tenemos que tener la aprobación del pueblo, de los ciudadanos peruanos. Solo así podemos lograr la aceptación de la población. Si bien es cierto, decimos mano dura, leyes drásticas para la delincuencia, pero esto también tiene que ser de aceptación de la población. Y si acaso, como dice usted, fracasara estas estrategias, no será propiamente por el político, o como en mi caso que lo estoy planteando, sino que también de repente no hemos socializado adecuadamente con la ciudadanía, no hemos trabajado de la mano con la ciudadanía. Por eso yo le decía a un inicio, necesitamos organizar a nuestra población, necesitamos nuestras juntas vecinales, necesitamos nuestras redes de cooperantes, que el ciudadano común y corriente, usted y yo y todos los demás, seamos partícipes de la seguridad ciudadana, todos juntos, todos sea una sola causa y pues no tengamos estos fracasos en las estrategias que vamos a adoptar, porque el pueblo peruano pues dirá que sí, también yo he sido parte, yo conformo mi junta vecinal de Comas, yo conformo mi junta vecinal de Villa María del Triunfo y por tanto pues sí, me consta de que estamos trabajando con la policía, estamos trabajando con nuestras autoridades, con nuestros políticos y solo así hemos combatido la delincuencia y yo estoy seguro que no vamos a fracasar, vamos a tener éxito pero trabajando todos de la mano. Ahora, si el Congreso, como hemos ido viendo muchas veces, hay muy buenas intenciones dentro de este aspecto, bueno, ahora estaríamos hablando de la bicameralidad, que en este proceso, en este formato, las ideas que presenten con respecto a las reformas en seguridad fueran bloqueadas, fueran políticamente rechazadas o incluso a través de los grupos que ya a veces se manejan manipuladas para que no se den. ¿Cuál sería su alternativa? ¿Qué estrategia aplicaría para poder llevarlas a cabo en este caso? Bueno, primero que tenemos que despercudirnos de los políticos tradicionales y de los funcionarios públicos tradicionales, despercudirnos, porque están contaminados y son parte de repente, no quiero generalizar, pero sí hay casos en que pues, funcionarios públicos han estado metidos en la corrupción y también en el crimen. En todo caso, tenemos que formar nuevos grupos, nuevas estrategias con nuevo recurso humano para poder combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción que tanto daño está haciendo a nuestro país. Es necesario tener nuevos cuadros, gente que no solamente hacían, porque los políticos tradicionales han fracasado y quieren aún ahora continuar, ¿no? Tenemos, ustedes lo saben, tenemos muchos congresistas que ahora quieren ser senadores, ¿no? Cuando poco o nada han hecho por la seguridad ciudadana, poco o nada han hecho por el desarrollo económico nacional. Entonces, pero ya les gustó. Más aún, yo diría de que pues que el Congreso, tanto senadores como diputados, deberían ser puestos de servicio a la sociedad. Necesitamos que si bien es cierto, puedan ser remunerados decorosamente, pero que trabajen productivamente, que tengan que ser medidos de acuerdo a su producción. Es decir, que el funcionario público, que el congresista, es decir, el senador o diputado, gane o perciba sus ingresos o sus remuneraciones en base a su producción. Si vemos que un diputado o un senador pues solamente va a calentar los asientos al Congreso o nada está haciendo, simplemente no se le paga nada. Y si tiene producción y si tiene leyes que han sido aprobadas, pues tendrá que remunerarse de acuerdo a su producción. Y no solamente eso debe existir en el Congreso, sino en todo el sector público. La meritocracia.
Es decir, el funcionario público tendrá que ganar su dinero, pero en base a su producción. Y solo Ahora ya así vamos a sacar como, adelante. ahora ya para cerrar la sección de las preguntas, de una forma breve, ya con la última, ¿qué verdad incómoda sobre seguridad cree usted que el Estado no quiere decirle a la gente? Sí, habría muchas verdades en realidad, ¿no? Uno es la corrupción en todo el sistema público. Es una verdad. Es decir, si el ejecutivo, el legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y Policía Nacional existe corrupción, es innegable. Entonces, esto es una verdad que no lo pueden negar los funcionarios o las altas esferas. Y por eso no estamos teniendo efectividad en combatir la delincuencia. Esa es la principal, yo creo, muy además, lógicamente, que no se han establecido estrategias desde un inicio. Ahora lo está queriendo hacer Gerí como presidente interino, está yendo a todas las ciudades, ha venido hace poco al Cusco, pero pues tiene pocos meses para hacer algo concreto, tiene las intenciones, lo que no han hecho otros gobiernos. Dina Boluarte no lo ha hecho, los otros están en la cárcel, entonces lo único que han hecho es llegar al poder para llenar sus bolsillos ilícitamente. Entonces tenemos que reconocerlo eso. Entonces uno sería la corrupción y el otro que no saben gobernar. Necesitamos de gobiernos ahora o el próximo gobierno que se tendrá que elegir en abril del 2026 sea uno que tenga la capacidad de afrontar esta realidad, la delincuencia y todo lo demás. Ahora, doctor Yo creo que Rodrigo, sí. para ya terminar la Adelante, aunque sea entrevista, congelado. sí, ahora ya para terminar la entrevista, le doy un pequeño espacio de un minuto, ya que estamos con el tiempo, para que usted pueda dar algún mensaje, algún tipo de promoción, lo que usted desee en este espacio. Muchas gracias. Quien les habla, vuelvo a decirlo, soy Juvenal Cereceda. Mi intención es eh, llegar como diputado de nuestra nación con unidad nacional. Una alternativa que lo he sopesado, lo he analizado en su oportunidad con Roberto Quiabra a la presidencia. Yo creo que somos una de las opciones más interesantes para el pueblo peruano. Necesitamos dar un quiebre en nuestra realidad. Tenemos mucha delincuencia y solo con mano firme, con mano y con leyes adecuadas podemos lograrlo. Los invito en estas próximas elecciones a votar por Roberto Quiabra a la presidencia, su humilde servidor Juvenal Cerecea como diputado, como el número uno por la ciudad del Cusco. Y estoy seguro que de la mano, así como hemos hablado ahora, todos los peruanos sacaremos adelante y vamos a eliminar de raíz la delincuencia, pero por sobre todo buscaremos el desarrollo social, económico, educativo y en todos los aspectos de nuestros peruanos y de nuestro país. Muchas gracias. Listo, doctor Rodrigo, un gusto poder tener en este espacio de operativo criminológico, en este espacio de entrevistas para poder informar a la población sobre los temas de seguridad, tanto de seguridad ciudadana como también de seguridad nacional. Ha sido un gusto tenerlo aquí, espero poder tenerle una oportunidad más adelante, post elecciones, también para saber sus percepciones o sus opiniones con respecto a ese tema. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.